Bien, en este tercer día de encuentro, ya con los nuevos ejes temáticos, este encuentro virtual que tenemos, hoy es el tercer día que estamos ya. Ayer nos habíamos quedado con el análisis de este material tan importante, que es el material de orientación para el fortalecimiento de la gestión educativa, el que se había realizado con ayuda de la JICA, que es un organismo internacional del gobierno de Japón, que suele apoyar bastante en lo que es educación y en otros ámbitos dentro del país. Entonces, este material se encuentra vigente aún y como ayer les había explicado también, contiene informaciones demasiado interesantes, demasiado importantes acerca de lo que es la elaboración del proyecto educativo institucional. En un primer momento inclusive se estaba hablando de lo que es, estaba hablando en el material de lo que es los niveles de concreción del currículum nacional, que tenía un primer nivel dentro del eslabón, vamos a decir, un primer nivel que es el Plan Educativo Nacional. De ese plan educativo nacional se desprende el plan educativo departamental, em, y ya luego el plan o el proyecto educativo institucional, luego los proyectos de área y por último el proyecto áulico, que es el nivel de concreción, donde realmente se visualiza lo que se desea lograr desde el proyecto educativo nacional. Y bueno, en luego de la lectura de este material, llegamos al punto donde ya habla de lo que es el proyecto educativo institucional. Este proyecto educativo institucional tenemos como para empezar a trabajar desde hace años, justamente, pero hasta el momento creo que no tenemos un conocimiento acabado acerca del tema. Lo que nosotros ahora vamos a ver para prepararnos para lo que sería realmente el examen del concurso público de oposición es solamente ver los aspectos, por supuesto, más importantes para que ustedes después también puedan llevar a la práctica en sus instituciones educativas. Bueno, y aquí tenemos otra vez lo que les hablaba, el proyecto educativo institucional, los niveles de concreción, que son el plan educativo nacional, el plan educativo departamental, el proyecto educativo institucional. Luego tenemos el proyecto curricular institucional, que se acuerdan que habla, este proyecto curricular institucional habla de la dimensión pedagógica, o sea, se refiere específicamente a la dimensión pedagógica dentro de las cuatro dimensiones del PEI, y por supuesto el último nivel, que es el proyecto de aula que elabora ya cada docente. ¿Qué es el proyecto educativo nacional? Es una herramienta que sirve para la planificación, implementación y evaluación de la gestión escolar. Voy a ampliar un poquito más para que se pueda visualizar mejor. Define el camino a seguir, pues presenta el panorama completo de la institución en las diferentes dimensiones. Para su elaboración y ejecución es necesario un cambio de actitud de todos los actores. Para la elaboración del PEI es necesario diagnosticar la situación actual en la que se encuentra la institución educativa en las cuatro dimensiones, además de tener en cuenta el plan educativo departamental, que a su vez se desprende del plan educativo nacional. Y aquí abajo ya tenemos lo que es la estructura del proyecto educativo institucional. Para la formulación del PEI es preciso tener en cuenta una estructura básica que ayuda a contar con un documento acabado teniendo en cuenta ciertas consideraciones técnicas, dice. El proyecto educativo institucional está organizado en tres componentes fundamentales. El primer componente es el situacional, el segundo componente es el referencial y el tercer componente es el operativo. Dentro del componente situacional tenemos los contenidos que hablan de la realidad institucional
y del entorno pedagógico curricular. ¿Cuáles son los aspectos que se van a tener en cuenta aquí dentro de este componente? Es la reseña. ¿Y cómo se redacta esta reseña? Teniendo en cuenta los siguientes puntos. Datos de identificación institucional, es decir, allí va la identificación institucional, el nombre de la institución, la dirección, el lugar, el distrito, el departamento, antecedentes históricos de la institución, una breve reseña de la institución, vamos a decir, desde sus inicios, desde su origen hasta la actualidad. Descripción socioeconómica cultural de la comunidad. Luego la modalidad y ciclos en funcionamiento, si funciona desde el nivel inicial hasta el tercer ciclo, o inclusive si funciona solamente desde el nivel inicial hasta el segundo ciclo, o si solamente tenemos educación media. En el caso de que tengamos educación media, si tenemos educación media técnica, o si tenemos bachilleratos científicos, cuáles de estos bachilleratos tenemos, qué énfasis de estos bachilleratos científicos, qué bachilleratos técnicos tenemos dentro de la institución. Luego ya tenemos el organigrama institucional que sabemos cómo se elabora. Iniciamos con lo que es el MEC central, el Ministerio de Educación y Ciencias, que luego vamos bajando hasta el último eslabón, que es el de la institución educativa. Luego, la matrícula actual, cuántos alumnos actualmente tiene esta institución educativa, la resolución de apertura y resolución de habilitación. La resolución de apertura se refiere a la resolución de apertura de la institución y la resolución de habilitación se refiere a la habilitación de grados y cursos dentro de esa institución educativa. Esa es la diferencia. La cantidad de profesionales docentes con que cuenta la institución y otros que puede llegar a eh, agregar. Los procedimientos: recurrir a una indagación para recabar datos que permitan elaborar la reseña. En la parte del entorno pedagógico curricular, en la justificación, hablamos del diagnóstico institucional. Resumen del diagnóstico institucional. Problema principal y sus causas. Ay, disculpen. Vigencia del PEI, es decir, cuántos años de vigencia tendría este documento, este proyecto. ¿Cuántos años? Naturaleza, ¿en qué favorece, por qué, para quiénes y qué resultados se espera? ¿Cómo se hace esto? También se recurre a una indagación para recabar los datos que permitan elaborar la justificación. Luego ya vamos al componente referencial. En esta parte ya hablamos de lo que es visión y misión. ¿Cómo se elabora la visión? Primero, centrar al estudiante como sujeto principal de la escuela. Mirada institucional a largo plazo, comprensible para todos y también incluir valores en la redacción de la visión. Todos los actores deben involucrarse en su redacción y todos deben conocer y comprender lo que dice en la formulación de la visión. Luego tenemos la misión. Expresa cómo lograr la visión. Expresa el propósito de la escuela. Indica lo que le caracteriza a la escuela y la diferencia de otras. Todos los actores deben involucrarse en su redacción y todos deben conocer y comprender lo que dice en la formulación de la misión. Especificar principalmente algunos que se entenderán en el periodo de vigencia del PEI. Objetivo general, meta general. Se determina el objetivo general, la meta general. Luego ya tenemos la dimensión pedagógica, que viene a ser el proyecto curricular institucional. Y allí tenemos cuáles son los elementos con que debe contar. Luego tenemos el proyecto comunitario, perdón. Esto ya es en el marco operativo, en el componente operativo. Tenemos el proyecto comunitario y tenemos el proyecto de gestión,
que ya ayer habíamos hablado en qué consiste o de qué dimensiones son cada uno. El proyecto comunitario es de la dimensión comunitaria, el proyecto de gestión es de la dimensión administrativo-financiera, organizacional también, más bien. Y allí tenemos los elementos con que debe contar. Tenemos el plan plurianual, tenemos el plan operativo anual. El plurianual es el que abarca 2, 3 años y el plan operativo anual, por supuesto, es el que tiene en cuenta solamente un año dentro de lo que es el proyecto educativo institucional. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esos un año para poder llegar a lograr lo que se pretende en 5 años o en 3 años, dependiendo de los años de vigencia de nuestro PEI? Luego el presupuesto, que forma parte de la dimensión, este sí forma parte de la dimensión administrativo-financiera, y la evaluación y monitoreo participativos. La evaluación debe ser de proceso, de producto, por supuesto con indicadores que se van a ir elaborando. Algunos van a ser indicadores de avance y otros indicadores de resultados. Y dentro del anexo que tendremos la matriz FODA, que es la matriz que se elabora para justamente el diagnóstico, el análisis de la situación actual, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presentan. Sería la matriz FODA, que seguro que ustedes tienen experiencia porque generalmente, igual si uno está eh, recién egresado de algún instituto de formación docente o inclusive de una universidad, todo lo que se refiere a proyectos yo creo que ustedes tienen bien claro porque van elaborando en sus cursos. Bueno, esquema de elaboración del PEI. Aquí tenemos, el PEI tiene un objetivo general en las 4 dimensiones que son dimensión pedagógica, organizacional, administrativa y comunitaria. Esto ustedes tienen que saber. En la dimensión pedagógica se elabora un proyecto que se llama PCI, Proyecto Curricular Institucional. En la dimensión organizacional se elabora un proyecto que se llama de gestión. En la dimensión administrativa lo que se hace es el presupuesto institucional y en la dimensión comunitaria un proyecto comunitario. De hecho que del proyecto curricular institucional, o sea, del PCI, por supuesto se van desglosando o se van desprendiendo otros proyectos, como por ejemplo los proyectos de áreas curriculares y por último el proyecto de aula, que es el que elabora cada docente para el desarrollo de las capacidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos un plan plurianual donde tenemos en el primer año o año 1 cuáles son las principales actividades que se van a realizar para poder lograr ese objetivo general, para poder llegar a esa meta general del proyecto educativo institucional. También en el año 2 cuáles serían las actividades principales para ir avanzando, año 3, año 4, año 5. Y cada uno de estos tiene otra vez un POA, que es el proyecto operativo anual, con las actividades concretas y la evaluación por año. Entonces, si un proyecto educativo institucional tiene vigencia de 5 años, entonces para cada año se va elaborando otra vez POA, plan operativo anual, proyecto operativo anual, y con las actividades concretas y con la evaluación de estas actividades a ser realizadas en cada año de ejecución del proyecto educativo institucional. Y luego tenemos la evaluación final del proyecto. De hecho, que cada año vamos haciéndole ajustes, ¿verdad? Justamente por eso es necesario elaborar cada año el tema del POA para que se pueda realizar lo que no se pudo lograr el año anterior, entonces volver a incluir dentro de lo que serían las actividades principales en el presente año con la elaboración del proyecto operativo anual. Bueno, aquí abajo habla de los pasos que se deben seguir para la elaboración participativa del proyecto educativo institucional.
y habla de que hay 6 pasos que se deben seguir. El primer paso es realizar una mirada hacia la visión y la misión de la institución, o sea, mirar cuál sería nuestra visión de aquí a 5 años y cómo hacemos eso o cuál es nuestra misión entonces desde este año hasta el último año de vigencia del PEI para poder llegar a eso que queremos. El segundo paso es una revisión minuciosa de la realidad institucional y esto lo hacemos a través de la técnica FODA, el árbol de problemas, que como ya les dije, si ustedes seguro que tienen mucha experiencia en la elaboración de proyectos, entonces para eh, iniciar la elaboración de un proyecto, iniciamos con análisis FODA y con el árbol de problemas. El tercer paso es establecer el objetivo general del proyecto educativo institucional y la meta será alcanzada al término del mismo. El objetivo general se elabora y la meta sería en términos de porcentaje ya. El cuarto paso es elaborar los diferentes proyectos enmarcados en las diferentes dimensiones de la gestión. Ya después vamos viendo los diferentes proyectos, así como los que ya citamos, el PCI, el proyecto de gestión, el proyecto de presupuesto institucional, el proyecto comunitario, para ir elaborando. El quinto paso es el plan plurianual, que dependiendo de los años de vigencia del PEI, un plan plurianual para 5 años o para 3 años o para 4 años. Luego, este plan constituye la base para elaborar el POA del primer año con el presupuesto. Asimismo. Luego, en el sexto paso, se realiza la evaluación final del proyecto al término de los 5 años de implementación con criterios e indicadores preestablecidos que evidencien el logro del objetivo y la meta general y la solución a la problemática detectada en la dimensión pedagógica. Tienen que saber que el proyecto educativo institucional se centra en la dimensión pedagógica. ¿Por qué? Porque hablamos de una institución educativa eh, cuyo principal objetivo es la función de enseñar, la función de aprendizaje de los alumnos. Entonces, nos centramos en la dimensión pedagógica. Todo lo demás que vamos haciendo en las demás dimensiones, ya sea comunitaria, organizacional, administrativo-financiera, son justamente para llegar al logro de los objetivos, pero en la dimensión pedagógica. Nosotros no podemos elaborar un PEI en torno a la dimensión comunitaria o a la dimensión administrativo-financiera, sino que siempre debe ir con la mirada hacia la dimensión pedagógica. Todas nuestras actividades, todas nuestras acciones deben ir encaminadas al logro de la calidad, la eficiencia, la eficacia dentro de la institución educativa. Después tenemos cómo se elabora la visión y la misión. La visión es como una fotografía del futuro, generalmente a largo plazo, de 5 a 10 años. Nos orienta hacia lo que queremos lograr. Sin ella no podríamos encaminar nuestras acciones. Después tenemos la misión, es el propósito principal, es la razón de ser de la institución, es el compromiso que se asume en el día a día. De ahí que tanto la visión como la misión deben encontrarse en absoluta armonía y coherencia. La misión es una declaración del compromiso institucional ante la comunidad en la que se encuentra. Y aquí tenemos un ejemplo de visión y misión. Visión, institución formadora de niños en educación integral conforme a las exigencias de un mundo globalizado y a las potencialidades de cada uno, desarrolla en ellos un espíritu crítico, reflexivo. La misión, institución que propicia en los niños una conciencia acorde a las realidades sociales, desarrolla sus capacidades conforme a sus potencialidades. Allí pasa lo que decía más arriba, que los dos están en concordancia. Deben concordar, deben estar en armonía,
no puede ser la visión, no puede decir una cosa y nuestra misión otra cosa, tener otra mirada. No, los dos tienen que tener un mismo norte. Bueno, la visión entonces es lo que yo deseo lograr o lo que la comunidad desea lograr dentro de la institución educativa de aquí a 5 años. Y la misión es qué hago o o qué hacemos como institución para que esto nosotros podamos llegar a lograr. Después ya tenemos diagnóstico institucional. Voy a ir bajando. Creo que la parte, eh, vamos a decir, más importante estamos ya hemos leído. Acá tenemos la técnica de análisis. eh, el primero que es FODA, el otro que es el árbol de problemas, también el análisis documental. Em, ¿Para qué hacemos ese análisis documental? ¿Se acuerdan que inclusive ayer estuvimos hablando de los resultados de la prueba del SNEPE? El SNEPE, que es una prueba estándar aplicada a nivel nacional, todas las instituciones en los grados y cursos de cierre de ciclo o de nivel. Entonces, es importante mirar esos resultados, utilizar esos resultados con base científica, por supuesto, esos resultados están totalmente valorados. Entonces, para que podamos realizar una buena, vamos a decir, para que podamos elaborar un PEI que realmente responda a las necesidades e intereses de la comunidad educativa y especialmente en la dimensión pedagógica para lograr el avance en el aprendizaje de los alumnos. Bueno, la técnica FODA ustedes ya conocen, es una técnica sencilla que procede de 4 factores situacionales en el contexto de una institución: las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Las fortalezas que vendrían a ser todo lo que forma parte de, de las virtudes, vamos a decir, dentro de la organización interna de esa institución. Y las debilidades, todo lo negativo que se puede llegar a visualizar dentro de la institución educativa. Las oportunidades, por supuesto, todo lo que tiene dentro de positivo dentro de la institución, y las amenazas, todo lo que puede llegar a afectar a la institución educativa y pueden ser factores externos. El árbol de problemas, también tenemos para identificar una situación negativa, y al identificar esta situación negativa, por supuesto, lo que vamos a hacer es buscarle la solución o invertir en situaciones positivas esto. Es para eso. No es solamente contar los problemas y quedó allí. Por eso siempre nosotros como docentes ya tenemos que mirar siempre, saber, conocer cuáles son las debilidades dentro de la institución educativa. Por supuesto, identificar perfectamente todo eso, pero no quedarnos allí. Siempre decimos no quedarnos en el plagueo, sino que buscarle las posibles soluciones a esas debilidades y a esas amenazas que se presentan dentro de la institución educativa para que podamos resolver esa situación. Y el análisis documental del que ya hablamos, que los documentos que pueden ser analizados y pueden ser cuadros estadísticos de matriculación, el rendimiento académico, las pruebas estandarizadas aplicadas, los resultados de estas, y puede ser realizado técnicamente por el equipo directivo y docente en la institución y para que puedan ser abordados en el proyecto curricular institucional. ¿Cómo se realiza todo esto, todas estas actividades? Debe ser con la participación, siempre bajo el liderazgo del director o directora de la institución educativa, con la participación activa de los representantes de los diferentes actores de la comunidad educativa. Y ayer habíamos hablado de eso, que estos representantes están dentro de un equipo que se denomina Equipo de Gestión de Instituciones Educativas, el EGIE, y quienes están allí: está el director liderando,
Luego está representante de docentes, representante de padres, representante de alumnos. Entonces, eso es lo importante, realizar de forma participativa la elaboración. Y acá explica cómo se hace. Análisis de la situación interna. Voy a ir bajando un poco más porque seguro que se dan cuenta que este material tiene 156 páginas este PDF. Entonces vamos a ir mirando lo más importante. Ustedes pueden darle después una mirada, una lectura más detenida sin ningún problema. Bueno, vamos a ir bajando un poquito más, a buscar algo más y después ya pasamos al siguiente material. Y aquí ya tenemos nuestro árbol de problemas. Aquí está. Los alumnos tienen bajo rendimiento académico en el área de comunicación. Se dan cuenta que, por supuesto, el problema principal es un problema de la dimensión pedagógica. El problema principal y a partir de allí tenemos causas y consecuencias. Y así se va elaborando para después ir haciendo ya, ir invirtiendo esto. El problema principal que se tiene, los alumnos tienen bajo rendimiento académico en el área de comunicación. Entonces, a esto le buscamos una solución y esa solución sería el objetivo general, que es elevar el nivel de rendimiento académico de los alumnos en el área de comunicación en los 3 ciclos de la educación escolar básica. Este PEI sería entonces para el nivel de educación escolar básica. Y luego ya vamos elaborando los objetivos específicos y así. No es difícil, no es complicado, pero sí es un poquito largo y como es participativo, no puede ser solamente el director, no puede hacer esto, tiene que hacer con la participación de los demás actores, entonces lleva un poquito más de tiempo. La meta, lo que siempre tienen que saber es que meta, inclusive en los planes de mejora, en los proyectos, la meta debe ir en porcentaje. Lo que es nuestro objetivo general, eso se expresa en un porcentaje. Esa es la diferencia, meta con objetivo. Entonces, acá dice, debe responder al objetivo general planteado en porcentaje que se desea lograr al cabo de 3 a 5 años. Tenemos metas específicas que se desprenden de la meta general. Esto es para que ustedes vayan viendo que acá en este material van a encontrar totalmente cómo se debe hacer la elaboración de un proyecto educativo institucional. Si por ahí en la institución donde están no conocen o no saben cómo hacer, entonces llevan el material y siguen los pasos que dice allí y ya les sale el PEI. Proyecto curricular institucional. Bueno, una vez constituido el equipo de gestión de instituciones educativas, se inicia la tarea de construir el proyecto educativo institucional. Acá nuevamente nos habla de EGIE para poder elaborar el PEI. Si bien el EGIE es responsable de las 4 dimensiones del PEI, una de esas dimensiones, la pedagógica, es responsabilidad exclusiva del equipo directivo y docente de la institución educativa. ¿Se acuerdan que ayer también hablamos de los actores y de los espacios de participación de cada actor? Y como es muy claro lo que dice aquí, que si bien es cierto que tenemos 4 dimensiones y debe ser participativo la elaboración del PEI,
Por ejemplo, los alumnos no pueden estar o no pueden involucrarse en lo que es la dimensión pedagógica. ¿Por qué? Porque el docente es el que está preparado, es el profesional que se ha preparado y que conoce eh, cuál es la mejor alternativa, la mejor estrategia que debe utilizar para llegar a la enseñanza y al aprendizaje de sus alumnos. Tampoco pueden allí involucrarse los padres. Es exclusiva responsabilidad del equipo directivo, por supuesto con técnicos de esa institución, si es que existen coordinadores pedagógicos, asesores, junto con los docentes para la elaboración del PCI. Vamos a ir bajando un poquito más, vamos a ir avanzando más. El proyecto de aula. Después tenemos el proyecto de aula con enfoque bilingüe, elementos del proyecto de aula. Ahora, por ejemplo, tenemos, se descartó en lo que es la parte de la evaluación a los docentes. Para el CPO se descartó lo que es la evaluación oral, entonces ya no tendremos la elaboración del plan de clases, por ejemplo. Bueno, proyectos por dimensión. Hablamos ya de que el proyecto de gestión es de la dimensión organizacional y estructural. Después tenemos el proyecto comunitario, es de la dimensión comunitaria. Aquí tenemos etapas, cómo se debe hacer, totalmente tenemos. Y después ya tenemos las orientaciones para el plan plurianual y el POA, que es el operativo anual. Plan plurianual es una propuesta planteada para un periodo de largo plazo en coincidencia con el tiempo de duración del PEI. Distribuye anualmente el conjunto de actividades principales de los diferentes proyectos con el propósito de favorecer el logro de objetivos principales establecidos en las diferentes dimensiones de la gestión. Y tenemos aquí. Aquí en la última columna se ve, dice cronograma por año. Primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto año. Y se va marcando qué es lo que se va a hacer en el primer año, si esta actividad que está aquí corresponde al primer año, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, y se va marcando allí al lado en esa columna. Tenemos dimensión pedagógica, dimensión organizacional, dimensión comunitaria, y más abajo tenemos tenemos ya el presupuesto y demás. Bueno, esto es elaboración del PEI. Es un manual que, vuelvo a reiterarles, es demasiado importante dentro de la tarea docente y de la tarea del director de una institución educativa que tiene que tener siempre presente para la elaboración de los proyectos. Bueno, terminado con el análisis de este material, seguimos con el siguiente material. Bueno, dentro de lo que es la formación fundamental, tenemos todo lo que sería más el marco normativo, leyes, decretos, resoluciones. Entonces, dentro de eso tenemos una ley que les cuento que de esta ley seguro que por lo menos dos, tres puntitos van a salir. Entonces es necesario leer, es necesario conocer la ley, porque es algo que sí o sí se da en
todos los exámenes, en todas las pruebas escritas. Vamos a ir leyendo. Vamos a leer lo que dice la ley 5136, que es la ley de educación inclusiva. De un tiempo a esta parte estamos hablando mucho de lo que es la educación inclusiva y de lo que no es también educación inclusiva. Entonces es necesario conocer, leer bien esta ley y como les digo, de este sí o sí salen por lo menos 2 o 3 puntos en el examen. Esta ley tiene por objeto establecer las acciones correspondientes para la creación de un modelo educativo inclusivo dentro del sistema regular que remueva las tareas que limiten el aprendizaje y la participación, facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Hay términos que ustedes ya tienen que manejar. Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. En algún lugar van a encontrar solamente va a decir ANEAE, ANEAE, que es alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Por medio de recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un diseño universal. Artículo segundo. La presente ley es de aplicación obligatoria y general para las instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas por el Estado de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Y en el artículo tercero empieza a dar como una definición de cada una de las palabras o de los términos o de las expresiones que se utilizan dentro de lo que es educación inclusiva. Entonces, esta ley es del año 2013, tiene 11 años, 10 o 11 años de vigencia. Bueno, artículo tercero. Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Todo alumno que debido a necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y psicosocial, trastornos específicos de aprendizaje, también altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo, condiciones personales o de historia escolar, requiera de apoyos y o ajustes para alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales. Luego tenemos la definición de discapacidad. Es una condición o situación por la cual una persona con alguna deficiencia y con un entorno inapropiado, por los diversos obstáculos y falta de apoyos necesarios, no puede realizar ciertas actividades o no puede funcionar en algunas cosas como otras personas de su edad. Trastornos específicos de aprendizaje constituyen un conjunto de problemas que interfieren significativamente en el rendimiento en la escuela, dificultando el adecuado progreso del niño y la consecución de las metas marcadas en los distintos planes educativos. Altas capacidades intelectuales. Se considera que un alumno presenta necesidades específicas de apoyo educativo por alta capacidad intelectual cuando maneja y relaciona de manera simultánea y eficaz múltiples recursos cognitivos diferentes de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. Tenemos incorporación tardía al sistema educativo. Un alumno o alumna por incorporación tardía al sistema educativo cuando por proceder de otros países o por cualquier otro motivo se escolariza de forma tardía y presenta problemas para acceder a la adquisición de los objetivos y competencias básicas. Alumno con condiciones personales o de historia escolar, aquel que por sus condiciones personales o historia escolar presenta un desajuste curricular. ¿Qué son ajustes razonables? Esto que escuchamos tanto, modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular para garantizar a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de los derechos humanos y libertades fundamentales. Barreras para el aprendizaje y la participación. Este también suele ser tema de examen. Obstáculos de índole arquitectónico, comunicacional, metodológico, instrumental, programático, actitudinal y tecnológico que dificultan o inhiben las posibilidades de aprendizaje de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. O sea, son las dificultades con las que se encuentra el alumno para poder llegar al aprendizaje. Y pueden ser arquitectónico, comunicacional, metodológico, instrumental. Varios son o varias son las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Qué es inclusión? Identificación y minimización de las barreras para el aprendizaje y la participación. Y maximización de los recursos para el apoyo de ambos procesos. ¿Qué es discriminación, exclusión, distinción, restricción u omisión de proveer ajustes y apoyos de los medios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos y libertades inherentes a todo ser humano? ¿Qué es educación inclusiva? Es un proceso sistémico de mejora e innovación educativa para promover la presencia, el rendimiento y la participación del alumnado en todas las instituciones del sistema educativo nacional donde son escolarizados, con particular atención a aquellos alumnos o alumnas más vulnerables a la exclusión, el fracaso escolar o la marginación, detectando y eliminando las barreras que limitan dicho proceso. Y por último tenemos equidad educativa. Significa que las escuelas deben acoger a todas las niñas, niños y adolescentes, jóvenes y adultos, independientemente de sus condiciones personales, culturales, económicas o sociales. En su capítulo 2, esta ley habla de los principios y garantías. En el artículo 4 dice, el servicio educativo público-privado y el privado subvencionado brindarán a los alumnos con necesidades específicas de apoyo que experimenten barreras para el aprendizaje y la participación a los siguientes principios educativos básicos: no discriminación, respeto a la diferencia, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos entre varones y mujeres, participación activa, acceso a todos los niveles, protección contra violencia, participación activa de la familia. Y en el artículo 5 habla de algo muy importante que muchas veces inclusive son noticias en los noticieros, en los diarios. Habla de que el Ministerio de Educación y Ciencias garantizará a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo la matriculación e inscripción sin discriminación alguna. En este tiempo ya no podemos decirle a un padre de familia, a una madre, a las familias de estos niños o de estos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, no podemos decirle, no podemos recibirle a tu hijo porque esta no es una escuela especial. Es una frase que se utilizaba mucho y que en este momento ya no podemos hacer porque las escuelas son inclusivas. Entonces, en el artículo 5 de esta ley se habla que la matriculación y la inscripción se debe realizar sin discriminación alguna. Y después varios incisos que hablan otra vez de lo mismo. Equipo técnico. Facúltase al Ministerio de Educación y Ciencias la creación de equipos técnicos instalados en cada escuela centro, dice, asiento de las áreas educativas locales para una atención
profesional consistente en el apoyo técnico institucional que garantice la identificación y asistencia necesaria a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Esto está en el artículo 7º de esta ley, pero no se cumple, no se puede cumplir por varias razones. Pero aquí habla de eso. Artículo 8º. Los equipos técnicos referidos en el artículo 7º de la presente ley estarán conformados por un psicólogo, un psicopedagogo, un fonoaudiólogo, un trabajador social, un terapista ocupacional y el especialista por discapacidad. Imagínense, un equipo técnico así es lo que pretendemos en cada escuela centro y en cada institución educativa de educación media, pero que hasta el momento no se está logrando. Artículo 9. Los docentes, en colaboración con los equipos técnicos, serán responsables de la elaboración y aplicación de los ajustes razonables individuales conforme a las orientaciones recibidas por la autoridad competente. En el capítulo 5 habla de la evaluación y promoción. El proceso de evaluación de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo será responsabilidad del equipo técnico institucional con la participación del docente y tendrá por finalidad determinar el nivel de competencia curricular, definir los ajustes razonables individuales y los requerimientos de apoyo. Es decir, equipo técnico institucional que por lo menos no tenemos. Para la implementación de ajustes razonables, se requerirá en cada caso particular una evaluación cualitativa, cuantitativa y diagnóstica. Y se deberán promover acciones para la remoción de barreras para el aprendizaje y la participación. Los ajustes razonables, artículo 12, aplicados individualmente, quedarán registrados en el expediente de los alumnos. Este será la referencia principal para su evaluación y promoción, teniendo en cuenta también la movilidad del alumno. Si el alumno se va a trasladar a otra institución educativa o a otro distrito o a otro departamento, entonces para que junto con esa historia, ese antecedente académico, pueda ir allí registrado su situación y los ajustes que se le han realizado. Artículo 14. Los criterios para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que hayan requerido ajustes razonables se definirán de acuerdo con los objetivos o contenidos propuestos para cada caso en particular. Artículo 16 y demasiado importante. Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo serán promovidos de grado y deberán recibir las certificaciones correspondientes. No podemos tenerle eternamente en el primero, segundo o tercer grado a ese alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. Es más, la orientación siempre que recibimos de los psicopedagogos es que ese alumno debe ir promoviéndose con el mismo grupo de compañeros hasta el final de ciclo o hasta que pueda egresar de la educación escolar básica, inclusive del nivel medio. Capítulo 6, tenemos derechos de los alumnos en esta ley 5136, tenemos deberes de los alumnos también. De los educadores, cuáles son los deberes de los educadores en cuanto a educación inclusiva. Y aquí tenemos, son en total 6 puntos, inciso A hasta el inciso F, que habla de los deberes de los educadores, de los padres, madres y tutores. Aquí inclusive habla de que los padres los padres de otros niños no pueden discriminar a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
Y de esto es de lo que se habla en esta ley, que es la ley 5136 de educación inclusiva. Para mañana vamos a continuar con el análisis de esto, con el decreto reglamentario de esta ley, que es el decreto 2837, que es del año 2014. También vamos a hablar de la resolución 17.267 y la 22.720, que habla de los ajustes, de cuál es el procedimiento que tiene que seguir tanto el director, el docente, el equipo técnico, las supervisiones pedagógicas para atender los casos de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Bueno, por hoy llegamos hasta aquí. Si no tienen nada más, entonces vamos a volver a encontrarnos mañana a las 19 horas hasta las 20.